Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a ver la detección de cambios híbrida y cómo correr una aplicación en Angular sin la librería de NGZone, que es la que se encarga actualmente de toda la detección de cambios. He preparado un mini proyecto en StackList y antes de comenzar lo que quería remarcar aquí es que podemos, por ejemplo, inyectar el NGZone. Vamos a inyectarlo con el nuevo inject. Y en nuestro constructor, por ejemplo, como bien sabemos, podemos correr código fuera de la librería de NGZone, ¿vale? Para los que no lo sepáis, la librería de NGZone se encarga de renderizar el template, el DOM, una vez detectados los cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo aquí una variable counter es igual a 1, ¿vale? Y yo aquí meto el counter. Si aquí meto mi variable contador, veis cómo es 1, ¿vale? Pues una vez cambie este contador, por ejemplo, si hago this.counter más, ¿vale? Veis aquí que es 2. De esto se encarga, de detectar estos cambios, se encarga por detrás una librería que se llama NGZone, ¿vale? ¿Qué pasa con esta librería? Que a nivel de performance hace un bad performance de nuestra aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hace un monkey patch por detrás de esta librería, hace un monkey patch. Que esto no es más que cuando nosotros hacemos un clic, por ejemplo, y hago un clic aquí en el navegador, en nuestra aplicación, hago un clic, Angular lo que hace con esta librería es capturar ese evento, lo captura ese clic y hace un monkey patch, lo que quiere decir que él gestiona por detrás ese clic a su manera, ¿vale? No deja el navegador nativo que lo gestione. Y hago un clic, Angular lo captura con esta librería de NGZone y ya hace lo que él quiere por detrás, que es meterlo en un scheduler, por ejemplo, meterlo en una detección de cambios para pues irse al componente padre, que en este caso es nuestro uproot, ¿vale? Porque hacemos el bootstrap de la aplicación con el uproot y a partir de ahí replica los cambios hacia abajo para ver si hay cambios. Imaginaros esto con mil componentes o más, no es factible, ¿vale? Por eso lo que se quiere hacer a partir de nuevas versiones es quitar esta librería de NGZone. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues lo están haciendo poco a poco, ¿vale? Y han incluido un provider para poder quitarle el todo, ¿vale? Recordemos que aquí en el angular.json nosotros para hacer uso de ella lo tenemos con un polyfiles. En versiones anteriores a lo mejor tenéis el polyfiles en un fichero aquí en la raíz, ¿vale? Y dentro tendréis el zone.js. Lo que Angular ha hecho es meter un provider, ¿vale? Un provider que es zoneless provide experimental zoneless change detection, ¿vale? Una vez metamos esto, ¿vale? Directamente lo gestionaríamos nosotros, ¿vale? La detección de cambios. Ahora luego veremos esto, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar la detección de cambios híbrida, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir la detección de cambios híbrida? Pues nosotros siempre que hacemos cambios lo captura la NGZone, ¿vale? Pero Angular también nos da la posibilidad de poder correr pues algunas cosas fuera de esta librería, ¿vale? Es decir, que no haga trigger de la detección de cambios. ¿Cómo? Pues podemos hacer this NGZone, ¿vale? Run
outside Angular, ¿vale? Esto quiere decir que podemos ejecutar cosas fuera de esta librería para que no capture la detección de cambios, ¿vale? Y aquí podemos ejecutar pues lo que sea. Por ejemplo, vamos a hacer un set interval de this.counter, ¿vale? Más, y aquí vamos a ponerle un segundo. ¿Vale? ¿Veis lo que está pasando? Tenemos que nuestro contador es 1, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que no se pone 2. ¿Por qué? Porque lo corremos fuera de Angular y no se ejecuta esta librería de la detección de cambios, ¿vale? Para ejecutarla tendríamos que marcar nuestra vista, la vista del HTML, como sucia, ¿vale? Para ello hay que inyectar aquí un change detector ref, ¿vale? Para la detección de cambios, y hacemos uso de esto y cdr, ¿vale? Y .mark for check, ¿vale? Tendríamos que hacerlo nosotros de manera manual esto, ¿vale? Es decir, tenemos que decirle que una vez se incremente el contador, marque la vista como sucia, ¿vale? Y ya tendríamos el contador incrementándose a cada segundo, ¿vale? ¿Qué hace Angular? Pues Angular ahora, en esta versión 18, nos da la posibilidad de hacer esto híbrido. Es decir, en nuestro providers podemos tener un provide, está por aquí, muy bien, este provider, provide zone change detection, tiene un parámetro opcional, una opción que es ignorar los cambios, ¿vale? Fuera de la zona. Por defecto está true, es decir, nosotros siempre que cambiemos algo fuera de la zona y le ponemos el mark for check, se ejecutarán los cambios. No obstante, podemos decirle que los ignore, ¿vale? En nuestra aplicación podemos decirle que cuando corramos código fuera no haga nada, ¿vale? Como ahora, aunque nosotros le pongamos el mark for check, ¿vale? En esta casuística híbrida podemos decirle que los ignore aquí fuera, aunque nosotros le pongamos el mark for check. Por defecto está false, ¿vale? Si le ponemos false, que no los ignore, ¿vale? Y directamente correrían otra vez, ¿vale? Y las dos opciones que nos da Angular, esta es la segunda opción para hacer schedule, ¿vale? Del change detection. La primera opción, ¿vale? Es con set update de signal, y esta es con mark for check, ¿vale? Es decir, nosotros aquí podemos tener pues un nombre es igual a signal, ¿vale? Y podemos ponerle hybrid approach, ¿vale? Y luego aquí, ¿vale? Podemos ver y podemos tener aquí y vamos a insertar aquí la señal, ¿vale? El name aquí, ¿vale? Aquí pues, y luego aquí podemos hacer un this.name, ¿vale? .update, vamos a actualizarlo. Esto es una señal, ¿vale? Tengo un curso gratuito, ¿vale? En mi canal, y lo podéis completar sin problema, donde explico todos los conceptos de las señales desde que surgieron, ¿vale? La problemática casuística que hubo hasta que hasta la versión 18, que van sacando nuevas APIs respecto a las señales. Y lo que podemos hacer aquí, n más igual a, le añadimos un asterisco, un signo de exclamación, ¿vale?
como veis, aquí se actualizaría, ¿vale? Es decir, en la opción esta híbrida para ejecutar los cambios fuera del ngZone, imaginaros, podemos tener nuestra aplicación, poner este provider a nivel general de la aplicación, en el provider del bootstrap de la aplicación, ¿vale? Le podemos decir que no ignore los cambios, o le podemos decir que sí a true, ¿vale? O false. Esta opción híbrida, ¿vale? Está bastante bien, ¿vale? Porque podemos hacer cosas muy chulas con esto, ¿vale? Podemos ir jugando y hacer cosas muy guays con esto. ¿Vale? Espero que esto haya quedado claro. Las dos opciones que nos dejan con esta opción híbrida es estas dos, ¿vale? Actualizar una señal, ¿vale? Con setUpdate, o una variable normal, ¿vale? Y luego marcar nuestra vista como sucia para que la compruebe, ¿vale? La librería de ngZone, aunque lo corramos fuera, ¿vale? Fuera de la librería de ngZone, ¿vale? Y podemos ir jugando con esto. Por defecto está false, pero nosotros lo podemos cambiar a true para que no se ejecute ningún cambio, ¿vale? Y creo que esto está muy bien, ¿vale? De hecho, por defecto, fijaros, si yo quito esto, directamente se ejecuta, ¿vale? Esto quiere decir que esto por defecto viene a false, ¿vale? Es decir, que si se ejecutan cambios, si nosotros los marcamos así, con el update y con el mark4check en el run outside Angular, ¿vale? De la librería. Luego lo que decíamos de tener una aplicación sin que tenga que depender del polyfiles, del zone.js, lo que podemos hacer es con otro provider que es experimental, ¿vale? Experimental no es developer preview. Atención con esto, ¿vale? Esto quiere decir que está sujeto a muchos cambios estructurales de todo tipo, ¿vale? Así que no recomiendo esto en aplicaciones estables, solo intentar jugar un poco con ello, si queréis. Esto es el experimental, provide experimental, zoneless change detection. Esto nos permite, es que es más, fijaros lo que dice aquí. A ver, ¿cuándo se ejecutaría nuestra detección de cambios? ¿Vale? ¿Cuándo lo haría Angular por nosotros sin hacerlo con el ngZone? Pues cuando hacemos el mark4check, ¿vale? Cuando seteamos el input, los inputs que nos llega del componente, actualizamos una señal, ¿vale? El bounding de los listeners, cuando una vista está marcada como sucia, ¿vale? Y los hooks, registrar hooks para refrescar los templates, en todos estos casos, ¿vale? Entonces nosotros lo que haríamos es proveeríamos este provider, ¿vale? Lo pondríamos en el buscador de la aplicación, y luego lo que hay que hacer es quitar este polyfiles, ¿vale? De aquí. Y ya está. Y directamente tendríamos que actualizar nuestras variables con el mark4check o con señales. Yo recomendaría hacer esto y hacer la aplicación full señales, ¿vale? Todo con señales. Eso es y otra cosa que recomiendo mucho es el change detection. Poner siempre el on-push, ¿vale? Siempre que podáis poner el on-push. Esta es muy buena práctica, ¿vale? Muy limpia y muy buena práctica. Vale, entonces ya hemos visto las dos nuevas formas que podemos jugar con la detección de cambios que nos provee Angular a partir de la versión 18, ¿vale? Mucho cuidado con esta. Podemos quitar el ngZone, ¿vale? Pero es experimental, ¿vale? Si queréis jugar un poco con ella está bien. Y luego el provide zone change detection híbrido, ¿vale? Para correr fuera de Angular, que se ejecuten los cambios o no, ¿vale? También podemos jugar con eso. Lo que hace Angular cuando por ejemplo cuando ponemos que no queremos
no queremos el ngZone, ¿vale? Con el provider experimental, lo que hace es un appref, ¿vale? .tick. Eso es lo que se hace en el bootstrap de la aplicación. Cuando se inicia una aplicación de Angular, se hace un appref, ¿vale? Es decir, la referencia al componente root, el appref, y se hace un tick. El tick es para correr la detección de cambios. Luego se registra en nuestros subtimers nativos, en el callback. Este callback es el appref, ¿vale? Y luego hace también un request animation frame, ¿vale? Para el próximo frame. Lo registra aquí y cuando ejecutemos mark for check, actualicemos señales y demás de los casos que hemos visto, es cuando se propagan los cambios, ¿vale? Y otra cosa, antes de finalizar el vídeo, de la cual me gustaría hablar, es que, claro, cuando tenemos por defecto la librería de ngZone, lo que Angular hace es un down level. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tenemos features avanzadas que no son compatibles con navegadores más atrasados, ¿vale? Lo que hace es coger, por ejemplo, el async await, ¿vale? Que puede ser no compatible con otras versiones, lo coge Angular, ¿vale? Y lo transforma a otro código, ¿vale? Con promesas y generadores, ¿vale? Para ejecutar la detección de cambios. Con este provider experimental, para quitarnos el ngZone, Angular quita eso, ¿vale? Directamente lo usa el async await, ¿vale? Y os invito a que juguéis con el Stack Blitz, ¿vale? que he creado, y espero que os haya gustado.